En este video vamos a trabajar conceptos básicos de trigonometría, específicamente haciendo referencia a cómo calcular los valores de los ángulos elementales básicos y un poquito también de trucos para identidades trigonométricas. Entonces vamos empezando, ¿no? Entonces, para calcular los ángulos, los valores de las funciones trigonométricas en ángulos les llaman elementales. Estos ángulos elementales se dan básicamente con tres figuras geométricas. La primera de ellas sale de un cuadrado. Y este cuadrado, imaginen que es cuadrado, ¿verdad? Y por conveniencia vamos a suponer que este cuadrado, todos sus lados miden o tienen una longitud de 1. Como es un cuadrado, por teoría, sus ángulos internos deben de ser de 90 grados. Sin embargo, si nosotros lo cortamos por mitad, de vértice a vértice, ¿verdad? Vemos que en realidad, al momento de cortar este ángulo de 90 justo por la mitad, pues tenemos un ángulo de 45 grados, que también sucede acá. Si nosotros lo vemos, pues este lado que mide 1 en realidad también es igual a este lado que mide 1, porque sigue siendo el lado completo del cuadrado, y por lo tanto la incógnita que nos queda aquí es que ya se formó, al hacer este corte, un triángulo que tiene cateto adyacente y cateto opuesto, lado 1, con un ángulo interno de 90, por lo tanto es un ángulo recto, y un ángulo interno en ambos extremos de 45 grados. Y la pregunta es, ¿cuánto mide aquí? Pues bueno, como es un ángulo de 90 grados, pero es un triángulo recto o rectángulo, cuando tenemos un triángulo rectángulo aplica la propiedad de Pitágoras, que nos dice que la suma del cuadrado de cada uno de los lados es igual a su hipotenusa. Entonces, de una vez que estamos ahí, nosotros decimos, bueno, ya conocemos cuánto vale A, ya sabemos cuánto vale B, entonces prácticamente A vale 1, B vale 1, y siguiendo la fórmula, C cuadrada tiene que ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto sería 2. Entonces C cuadrada, que es igual a 2, C debe de ser, en teoría, más menos, pero pues estamos con magnitudes, entonces tiene que ser positiva, entonces C sería la raíz de 2. Entonces aquí vale raíz de 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco una función que sea seno de teta es el cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces el seno de 45 grados, como su cateto opuesto vale 1 y su hipotenusa vale raíz de 2, pues es 1 sobre raíz de 2, que normalmente se racionaliza por estándar, ¿verdad? Y sería raíz de 2 entre 2. Todos estos son expresiones semejantes. Igual para un coseno, entonces es cateto adyacente entre su hipotenusa y entonces un seno de 45 grados, un coseno de 45 grados sería de nuevo cuenta el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es 1 sobre raíz de 2. Y entonces aquí es donde estamos viendo que el ángulo de 45 grados tiene las mismas proporciones para el seno y para el coseno, por este proceso donde tanto sus extremos, sus dos extremos, su opuesto y su adyacente, están corriendo en la misma proporción. Y este es el caso especial donde la tangente de 45 grados, ¿verdad? Como es opuesto entre adyacente, pues es 1 sobre 1. Entonces sabemos que la proporción entre los lados en un triángulo que tiene un ángulo de 45 grados, pues es 1. Y esto quiere decir que son iguales el valor del opuesto del adyacente. Este serían los ángulos elementales para 45 grados. Tenemos también el caso del triángulo equilátero.
Y el triángulo equilátero, en este caso por conveniencia, asumimos que tiene longitud de 2. Como es un triángulo equilátero, sabemos que las sumas de los ángulos de un triángulo deben de ser 180. Entonces 180 entre 3 nos da 60 grados. Quiere decir que aquí mide 60 grados, aquí mide 60 grados y aquí también debería de ser 60 grados. Pero esto no es un triángulo recto hasta que nosotros cortamos justo por la mitad. Cuando corto justo por la mitad, entonces de nueva cuenta me aparece mi ángulo recto, ¿verdad? Y como corté este ángulo de 60 a la mitad, pues entonces este se vuelve un ángulo de 30 grados. Y también como corté justo a la mitad, entonces este lado ya no mide 2, de aquí a aquí ya no mide 2, sino que de aquí a aquí, yo sé que vale 1. Este también es de aquí a acá, ¿verdad? Por referencia, vamos a estar trabajando de nueva cuenta este triángulo de 60, de 30 y de 90, que sabemos que tiene entonces lado 1, lado 2 para la hipotenusa, y por lo tanto, como es recto, me falta conocer, según Pitágoras, ¿verdad?, cuál es el valor de su cateto opuesto. Entonces, en este caso ya sabemos que la hipotenusa mide 2, entonces es 2 al cuadrado, el adyacente mide 1, entonces es 1 al cuadrado más b cuadrada. Quiere decir que b cuadrada es igual a 4, o 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces b es igual a la raíz de 3. Y quiere decir que este lado entonces mide raíz de 3. 1, 2, raíz de 3. 1, 2 y 3 con raíz. Tengo 60 y 30, o el 3 va con el de 30 grados, ¿verdad? Y ya de ahí pues pasa lo mismo. Quiero conocer cuánto vale la tangente de 60 grados. Entonces es tangente, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Me ubico en el ángulo de 60, el opuesto es raíz de 3 y el adyacente es 1. Entonces esto me da raíz de 3. Quiero saber cuánto es la tangente de 30 grados, pues es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y como 30 grados está aquí, entonces el opuesto de 30 es 1 y su adyacente es el ángulo, el lado que está junto a él es raíz de 3. Entonces esto es 1 sobre la raíz de 3, que se vuelve a racionalizar y por eso les ponen que es raíz de 3 sobre 3. Entonces de aquí salen 3 de los ángulos elementales, el de 45 grados. 45 grados es lo mismo que pi cuartos. El de 60 grados, es lo mismo que pi tercios. Y el de 30, que es lo mismo que pi sextos. Y esto sale básicamente porque en una mitad de circunferencia yo tengo 180 grados, que es lo mismo que pi, y de aquí saco mi regla de 3, ¿verdad? Si 180 es pi, por ejemplo 60, pues el 180 sobre 3 es 60, entonces pi sobre 3 es 60 grados, ¿verdad? Y este es básicamente el primer concepto que tenemos que repasar en cuanto a ángulos elementales. Espero que con esto quede claro y pues les pueda ayudar a trabajar un poquito todos estos procesos que tenemos duda. Algo que es importante también recordar es el manejo de las funciones trigonométricas. Yo sé que a estas alturas pues es un proceso que todos deberíamos de conocer y dominar, pero a veces no sucede, ¿verdad? Entonces las funciones trigonométricas en realidad las funciones trigonométricas son proporciones.
Nada más que las proporciones tienen cierto nombre, son proporciones con nombre, un nombre definido. ¿Qué quiere decir? En trigonometría, es parte del concepto de los triángulos, y siempre tenemos un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Y se le llama cateto opuesto porque es el lado que está opuesto a la trayectoria o el lado del ángulo. Se le llama adyacente porque está junto al ángulo, y la hipotenusa pues es ese nombre que le ponen, ¿verdad? No voy a entrar aquí en contextos de raíces, de nombres. Y básicamente lo que quiero llegar con esto es, ¿qué es seno? ¿Qué significa seno de teta? Seno de teta es el nombre que se le da a la proporción entre el valor del cateto opuesto entre la hipotenusa. Así se definió. Pero me sirve porque cada vez que digo, sí, seno de 45 grados, ya sé que estoy hablando de cuál es la proporción entre este lado opuesto y su hipotenusa. Voy conociendo proporciones entre ellos. Si hablamos del coseno de teta, entonces es la proporción que hay entre el cateto adyacente y su hipotenusa. Y si hablo de la tangente de teta, entonces estoy hablando de la proporción que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Existen sus recíprocas, ¿verdad? Que serían la cosecante, que es hipotenusa entre el cateto opuesto, la secante, que es la hipotenusa entre el cateto adyacente, y la cotangente, que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Esto es importante porque nos permite conocer entonces que de acuerdo a cierto ángulo nosotros podemos saber que las proporciones van a ser equivalentes. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un ángulo de 45 grados y de aquí a aquí mide 4, y de aquí a aquí mide 4, entonces la tangente de 45 grados debería ser 4 sobre 4. Es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente tienen que llevar la misma proporción. Y esto es bien importante porque entonces si yo divido y digo que aquí es 3 y aquí es 3, entonces sigo en un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, si yo corto aquí y digo que este es 2, yo ya sé por lo tanto que la altura también es 2. Porque como es un ángulo de 45 grados, los lados opuestos y adyacentes tienen que tener el mismo valor para que correspondan o cumplan con la proporción del valor de 1, que es universal para cualquier triángulo cuyo ángulo sea de 45 grados. Entonces, ese es el beneficio de las identidades trigonométricas. A veces nosotros tenemos las operaciones contrarias que involucran a tener θ igual, por ejemplo, una tangente inversa de A. Cuando nosotros tenemos una tangente inversa, lo que está sucediendo es que yo estoy despejando. De hecho, si nosotros agarramos aquí, nosotros habíamos dicho que la tangente de θ es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cuando despejo a θ, lo hago con su función inversa, porque esa es de las propiedades de las inversas, pero en realidad tengo tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Quiere decir que este valor de A, que normalmente me dicen, por ejemplo, si me pusieran, ¿cuánto es θ de la tangente inversa de 1? Entonces lo que está sucediendo es que yo ya sé que este 1 representa la proporción entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces lo que estoy preguntando es, ¿cuál es el ángulo donde la proporción entre el cateto opuesto y el cateto adyacente es 1?